Esta semana tuvimos la noticia o la novedad de que, bueno, el Colegio Electoral aprobó el calendario electoral, valga la redundancia, para este año, lo cual es una cuestión que ya está estipulada por ley y que puede revertirse, pero entre tanto no se lleguen a los acuerdos políticos para hacerlo. Tenemos elecciones primarias en agosto, teniendo en cuenta que la presentación de candidatos y de alianzas se hacen cerca de junio. Ya en pocos meses vamos a entrar ya en modo electoral pleno, digamos. Y en línea con eso, una pregunta que nos venimos haciendo ya hace un tiempo con José es, bueno, empezar a pensar cómo llega la economía a agosto, cuál será la foto de agosto, digamos, más allá de cómo estamos ahora, ¿no? Entonces, el informe de esta semana se lo dedicamos a eso, a tratar de ver cómo vamos a llegar en agosto en términos de la economía. Teniendo en cuenta que no solo la economía es lo único que influye a la hora de decidir el voto, digamos, pero sí que es un factor sumamente importante. Según nuestro escenario base, en términos de inflación, esperamos una desaceleración, por ahí no a partir del mes que viene, donde el dato seguramente sea más alto que el de febrero, me refiero al de marzo, pero ya a partir de ahí una desaceleración donde vamos a llegar a niveles de 2,7, 2,5 en julio-agosto, según nuestro escenario base. Dicha desaceleración básicamente responde a una ancla cambiaria. Creemos que el tipo de cambio oficial va a ir bastante por debajo de la inflación. En total, alrededor de un poco más de 6 puntos entre marzo y noviembre, consistente con una apreciación real de 5% en ese periodo. También hay otros factores, los controles de precios probablemente jueguen algún factor. Nosotros creemos que luego de este super aumento en la nafta, a partir de mayo, de junio, mejor dicho, la nafta va a estar congelada y eso va a ayudar también. Y también una recomposición de la demanda de dinero que, como sabemos, hace su mínimo en febrero y a partir de ahí se empieza a recuperar. Bueno, en términos de tipo de cambio, de tipo de cambio oficial es eso que les comentaba. En tipo de cambio contado con liquidación, digamos, para la brecha, nosotros esperamos que se mantenga, digamos, estable en estos niveles, 65%, 70%. Ahí el Banco Central está interviniendo fuerte para mantenerla a raya, digamos, controlada, y creemos que eso va a seguir siendo el caso. Los dólares del agro probablemente le sirvan al Banco Central para poder utilizarlos en controlar la brecha, con lo cual creemos que seguramente durante el primer semestre esto va a estar bajo control en ese sentido, porque presiones va a haber, no es que no va a haber presiones, de hecho el riesgo de los agropesos está, la presión va a estar, pero el Banco Central probablemente esté macheando, o sea, haciendo coincidir esa mayor presión con una mayor oferta. Entonces, teniendo en cuenta eso, la verdad es que la foto que va a poder mostrar el gobierno en las elecciones de agosto, si es que se hacen en agosto, claramente va a ser mucho mejor que la foto, por lo menos económica, que puedo mostrar ahora, con inflaciones realmente muy altas y demás. Con lo cual, eso es un poco lo que todos tenemos en la cabeza. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es si alcanza, digamos, alcanza con mejorar la situación actual. Bueno, y eso es un poquito lo que intentamos responder en el informe. Dedicamos gran parte no solo a marcar cómo cambian las proyecciones entre marzo y agosto, sino también ver si la foto a la que vamos a salir en agosto realmente alcanza para tener una muy buena elección de parte del gobierno. Asumiendo, digamos, que todos los demás factores que no son la economía se mantienen constantes. A ver, sobre la inflación acá hay un punto, nos resulta llamativo y de hecho fue el punto de partida, o sea, la llama que encendió esta idea de informe, es cómo se parecen el sendero mensual de inflación que supo tener entre noviembre de 2018 y julio de 2019, el gobierno de Macri, previo a las PASO de 2019, cómo se parece también bastante al sendero de inflación que se está mostrando ahora. En ese entonces la inflación había hecho un pico
en marzo de 2019, un pico de 4,7, o sea, un pico muy alto. Quizás no lleguemos a ver un pico tan alto ahora, pero sí estamos en niveles de 4% de diciembre y enero, bajó a 3,6 en febrero, pero probablemente la veamos subir de vuelta en marzo. Y a partir de ahí nosotros proyectamos una desaceleración, como les decía, hasta 2,5, 2,7 en julio y agosto. Que es una desaceleración que de manera totalmente independiente coincide fuerte con cuál fue la desaceleración de 2019. El gran punto acá es que en 2019 al gobierno de Macri no le alcanzó, de hecho hizo unas primarias bastante malas. La pregunta es si entonces una desaceleración de la inflación así alcanza. Y cuando vamos a ver otros, digamos, eventos electorales, digamos, de la vuelta a la democracia, la verdad es que llegar con una inflación promedio mensual los 3 meses antes de la elección de 2,7% está, digamos, dentro de los niveles más altos de la historia. O sea, hay solo, la verdad es que en total hay alrededor de 4 episodios con inflación mayor al 2,5% mensual que se dieron a la historia, y la verdad es que el oficialismo perdió en todos de ellos. Bueno, las PASO y las generales de 2019 es un ejemplo, pero también tenemos los casos ya un poco más hiperinflacionarios del 87 y el 89. Si extendemos un poco más el rango, vemos que con inflaciones mayores al 2%, se dan 2 casos donde un gobierno ha logrado ganar una elección con una inflación de 2,1 o 2,3, la elección general de 2017 y la legislativa del 85. Pero es una señal importante que para tener una idea de, incluso desacelerando desde estos niveles, a dónde llegamos todavía no es un nivel cómodo, digamos. Sobre todo también teniendo en cuenta la dinámica salarial, que sí es un factor que influye ya mucho más directamente sobre el porcentaje de votos del oficialismo, ¿no? El gráfico de la derecha que ven en pantalla lo muestra claramente. Cuando llegas a una elección con un crecimiento anual del salario real formal más robusto, tenés muchas más chances en promedio de que el oficialismo obtenga mayor cantidad de votos. Teniendo en cuenta la inflación, que si bien se desacelera desde un punto de vista de inflación mensual desde los niveles de 4% de enero, cuando medimos el número anual, y acá estamos viendo salario real, variación anual, la verdad es que la inflación no se desacelera. De hecho, el año pasado terminó en 36% anual punta a punta, y nosotros estamos esperando para este año un 46% punta a punta. De hecho, la inflación anual se acelera, según nuestras proyecciones, en 2021. En los próximos meses, sobre todo porque en los meses del medio del año pasado fueron los meses de más baja inflación, con lo cual la base de comparación baja. Si a eso le sumamos que tenemos un relevamiento no es exhaustivo, pero un relevamiento de paritarias, de cómo vienen cerrando las paritarias de 2021 de distintos gremios, que son bastante representativos del salario formal, que es el que usamos para medir esta relación, vemos que vienen cerrando todos en promedio en 35%. Es la inflación del gobierno, 29 más algunos puntos. El gobierno está siendo bastante exitoso en lograr alinear a los sindicatos en ese sentido, pero la contra es justamente, uno alinea las expectativas para la inflación, pero también si la inflación baja más lento de lo que espera el gobierno, vamos a tener caídas del salario real un poco mayores a las que el oficialismo me imagino que querría, ¿no? Obviamente hay cláusulas de revisión, pero esas cláusulas de revisión son a partir de septiembre en general, con lo cual, si estamos analizando el caso de las PASO, lo que nosotros vemos es que podemos llegar a las PASO con una caída del salario real formal de en torno al 5%, que eso es básicamente un nivel muy parecido dentro de los peores de las últimas elecciones, desde 2003 en adelante, y bastante parecido al de las elecciones de 2019, donde el oficialismo perdió, ¿no? Eso es un factor que vamos a tener que seguir de cerca. Después tenemos factores del nivel de actividad, que básicamente no va a crecer respecto del valor desestacionalizado de diciembre. Cualquier movimiento que podamos ver, que es el gráfico que ven en pantalla a la izquierda,
esos movimientos son en definitiva obra de la estacionalidad del PBI, digamos, que generalmente en el segundo trimestre cobra un poco más de fuerza y obviamente eso ayuda, pero lo llamativo es que también coincide bastante con lo que pasó en 2019, ¿no? En la previa de las elecciones de 2019, donde también había un PBI que solamente crecía por factores estacionales, obviamente en un nivel mucho más bajo el de ahora. Y eso me lleva a lo segundo, que es la tasa de pobreza, una situación social muchísimo más complicada ahora que en 2019. Tenemos una tasa de pobreza que es alrededor de casi 11 puntos mayor. Eso también probablemente juega algún factor. Y por último tenemos al tipo de cambio, que como les decía, probablemente se desacelere bastante. Esperamos que llegue en torno a 2,2 o 2,0%, digamos, devaluándose los meses anteriores a la elección. Y bueno, acá la relación, si bien no es tan directa, cuando uno observa, digamos, las elecciones a las cuales se llegó con devaluaciones, ritmo de devaluaciones arriba del 2%, hay 4 casos, donde 3 de los 4 el oficialismo también perdió, ¿no? Por ahí la excepción fue las PASO de 2017, donde había un esquema de tipo de cambio flotante, con lo cual ahí la lógica es un poco distinta. Así que esto también es un factor que hay que seguir de cerca y que probablemente nos diga que si bien la macro va a mejorar mucho en agosto respecto de marzo, va a mejorar, me refiero a inflación, devaluación, brecha va a mantenerse estable. Lo que sí se van a acumular desequilibrios, eso no va a mejorar, pero me refiero para el bolsillo, si bien va a mejorar, eso no quiere decir de que todavía no estemos en un nivel que para nada le garantiza al gobierno, solamente desde la macro, una elección súper cómoda, ¿no? Con la brecha pasa lo mismo, o sea, tenemos la sensación de que la brecha está muy estable en estos niveles y estamos cómodos, pero la verdad es que no deja de ser un nivel de 70% altísimo, y de hecho, revisando un poco los datos, la verdad es que llegamos nos dimos cuenta de que el 70% probablemente sea la elección con una brecha más elevada desde el 83. O sea, en el 85 y el 87 la brecha era menor al 15%, y en el 89 la brecha era de 20% en los meses anteriores a la elección, después saltó, pero saltó después de las elecciones, con lo cual no entra en la cuenta. Lo más parecido que tenemos cerca del tiempo es 2013, donde llegamos con una brecha apenas superior al 50%, los 3 meses anteriores a las elecciones, ya sea las PASO como las generales, pero ahora nosotros esperamos que estén 65, 70, es un nivel muy superior, digamos. Entonces, eso también es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Obviamente hay que tener en cuenta otros factores, pero creo que la economía y esta idea de que si bien vamos a estar mejor que ahora, probablemente no alcance y es difícil que la economía le dé un súper empujón al gobierno. Dependen de otros factores los resultados de la elección. Desde los políticos tenemos a quiénes son los candidatos, cómo son las alianzas, cómo es la campaña, y sobre esto de la campaña también va a empezar a jugar mucho la cuestión de la pandemia, cómo se presenta eso de parte del gobierno, ¿no? Y cómo lo reciben los votantes. Pero creo que sirve por lo menos para dar un pantallazo. Nosotros seguimos creyendo que hay un lugar como para empezar a pensar por lo menos en un trade electoral. Es algo que ya desarrollamos en otro semanal hace algunos meses, a principio de año. Así que esto un poco que complementa ese argumento. Así que espero que lo puedan disfrutar, que lo puedan leer el fin de semana, y muchas gracias a todos.